Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos los hermanos en la fe que nos están viendo en estas transmisiones. Estamos muy contentos porque podemos seguir con estas entrevistas. Hoy hacemos algo nuevo. Invitamos a la primera mujer que va a ser entrevistada en este espacio. Espero que no sea la única, que vengan más. Y hoy estamos con una amiga de la congregación, Pastora Erika Flores. Pastora, ¿cómo está? Pues aquí agradecida por esta invitación que me has hecho y pues honrada. Honrada. Bueno, vamos a las preguntas sencillas. Simplemente, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su etapa en la familia? Para empezar, yo tuve una infancia muy bonita, porque siempre me dicen a mí que porque yo acostumbro a hablar mucho, siendo hermosa, preciosa, qué linda, porque yo crecí en un hogar donde hubo mucha manifestación de amor. Mi papá y mi mamá nos dijeron que nos amaban mucho, pero también nos lo demostraron. Entonces yo crecí pues llena de amor, y yo creo que lo que tú recibes no te cuesta darlo. Y aunque yo crecí en un entorno donde hubo mucho machismo, mucho machismo, nosotros venimos de una familia jalisciense donde pues mi papá se imponía, pero yo no puedo decir que en esa imposición hubo agresión, sino que era algo cultural. Ahora que más en el trato, más que... Exactamente, entonces veníamos de un formato donde pues el hombre lo que decía, pues eso se llevaba a cabo, pero sin embargo yo veo que mi papá estableció ciertas normas que era para que viviéramos dentro de un orden. Entonces a nosotros no nos costó, bueno, en lo personal yo puedo decir, a mí no me costó someterme a esos lineamientos, pero a pesar de todo, que puedo decir que sí hubo machismo, no hubo agresión, no hubo violencia, sí hubo disciplina. Yo que muchos le tienen miedo. Me gané 2 cachetadas, pero voy a decir, me las gané. Yo le agradezco a mi padre porque me disciplinó en el momento que lo necesité. Hoy en día, yo creo que hubiera estado en derechos humanos si lo hubiera dicho. Pero yo entendí, ¿verdad?, que fue la forma en que mi padre se le educó y creyó que era la manera correcta de corregirme. Yo siempre fui una niña muy callada. Yo siempre le decía a mis hermanos, no digan nada para que no los regañen. No los regañen. Y de hecho yo siempre trataba de ayudarles, ¿verdad?, de estar ahí. Mamá, es que no es así, papá no es así, no les vayas a golpear o pegar, yo les decía, ¿no? Y entonces a mí nunca me gustó que me dijeran nada. Entonces, como no me gustaba que me dijeran nada, procuraba portarme bien. ¿Usted es la segunda hija? Yo soy la segunda hija. ¿Usted es de aquí, de Tijuana, o llegó de Yo nací edad? en Jalisco y llegué aquí a Tijuana a los 2 años. A los 2 años. Entonces, tijuanense se puede decir, desarrollada decir, toda pero su vida. Con raíces 100% jaliscienses, con una cultura jalisciense, y con una, voy a decir que en un formato donde son muy hospitalarios y donde se te recibe bien, y en ese recibir hay mucho amor. Insisto, de hecho a mí me costó mucho, conforme he ido creciendo, conocer muchos formatos, así como que tu distancia, nosotros vivimos así, tienes que aceptarlo. Y yo decía, ay, es que en mi casa siempre era, ven, acércate, lo que necesites, esta es tu casa, y literal era tu casa. O sea, tú puedes llegar a la casa de mis padres y ellos te cedían hasta su recámara. Entonces, si tú tenías necesidad, seas familia o no, ellos acogieron a muchas amistades y familia de allá del sur cuando tenían necesidad aquí en casa. Entonces mi papá era de mantenerlos por meses si había necesidad de ello. Wow. Y entonces yo ver cuando así como que, ok, tiene necesidad, tú nada más dime. Mi papá no lo decía, lo hacía. Lo hacía. Ajá, entonces yo ahí tengo un gran ejemplo de ello. Y yo, conforme fui creciendo, insisto, tuve mucho apoyo. Yo no puedo decir que no tenía excusa si hubiera sido rebelde, porque realmente pues no había. Ahí estuvo papá y mamá hasta que me casé. Fue una familia, dice, jalisciense, y con toda la cultura, religión tradicional, marcada, muy marcada, muy arraigada. Muy arraigada. De hecho, hace unos momentos hablaba con una personita que yo vengo de la religión cristiana, cristiana católica, quiero decirlo, porque sí. No sé de otras gentes, pero yo donde crecí sí creíamos en Cristo, adoramos a Cristo en primer lugar, pero sí hubo idolatría. Sí. Y yo vengo de una familia muy religiosa a extremo, la verdad, donde mi tío era Monseñor Sergio Lacerda aquí en Tijuana,
y por parte de mi madre había obispos y por parte de mi padre pues monseñores y monjas. De hecho yo iba a ser monja. Yo quería ser monja, era mi anhelo desde pequeña. Yo recibía, como les digo, mi padre fue un gran hospedador y digo fue porque pues ya no se encuentra aquí, está con el Señor, ¿verdad? Porque él se fue salvo. Y nosotros hospedábamos a mis tías monjas y yo siempre que las veía, a lo mejor alguien me va a criticar que sea legalista, pero no me importa, les voy a decir. Cuando mis tías monjitas llegaban, yo les decía a mis tías monjitas con mucho cariño, llegaron aquí a casa de mi madre, ellos se quedaban en nuestra recámara y ella, sobre todo una de ellas, transpiraba, yo puedo decir santidad. Era una mujer que era apasionada en el servicio a Dios y yo desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado mucho orar a Dios, buscar su presencia y cuando ella venía emanaba algo tan especial y como yo siempre he querido buscar esa conexión con Dios, yo decía, entonces el medio para estar cerca de Dios es ser monja. Era su modelo a seguir. Exactamente, mi tía, y nosotros frecuentábamos mucho a mi tío Sergio de la Cerda, íbamos bastante a visitarlo y me acuerdo que siempre que íbamos posterior a la misa nos pasaba, ¿verdad?, donde él vivía y me gustaba mucho así, él hablaba bastante fuerte, la gente que lo conoce hablaba bastante fuerte, su léxico era un poco grotesco, pero él era una persona muy linda y también él así como que sabía que yo quería ser monja y o sea, me lo festejaba, ¿no? La quería impulsar para hacerlo. Me apoyó, me apoyaba. Y bueno, ahorita les voy a platicar otra parte, bueno, porque hay muchas cosas que platicar. El caso es que yo quería ser monja y desde que yo estaba pequeñita, que ella venía a casa, yo de ahí ya tenía ese chip. Pero también, como mi madre fue muy buena, sigue siendo, bendito Dios, está viva, es una madre extraordinaria, es una señora que mis respetos, fue una gran madre, entonces yo también quería ser mami. Pero era más fuerte el querer ser una servidora de Dios. Y donde yo vivía anteriormente, que era ahí en la mesa, en el fraccionamiento de la mesa, había una iglesia y era como una privada, y en la esquina estaba la iglesia, el templo. Y yo siempre era así como que los sábados iba a ir al catecismo, estaba chiquitita, apenas si leía. Y yo recuerdo que yo me aprendí todo porque yo quería ayudarle a la catequista, entonces los domingos quería irme inmediatamente a las 8 de la mañana a la misa porque yo quería que me consideraran para de alguna manera apoyar. Y yo me acuerdo, pues yo siempre he sido chiquita, ¿verdad? Pero imagínense cuando tenía 6, 7 años que apenas leía, me ponían una basecita para hacer las lecturas y me lo permitían y para mí era lo máximo participar. Y ahí entonces conforme fui creciendo, les voy a decir, yo llegué a la secundaria, terminé la secundaria, yo salí becada por promedio y sin embargo yo ya no quería seguir mis estudios aquí porque yo había hablado con mi padre y yo había tomado la determinación de irme de monja. Saliendo de la secundaria me iba a ir a Jalisco para, y mi padre iba a hablar con una de las tías que venía aquí a Tijuana, y pues yo me iba a ir con ella. En ese tiempo yo entré a un colegio a estudiar computación en inglés y como no vino mi tía, no sé qué pasó ahí, pues yo entré a estudiar ahí comercio, dije bueno, en lo que se arregla todo esto, yo estuve estudiando comercio, pero bueno, en ese paréntesis yo tuve noviecitos, ¿verdad? Y así como que mi papá me decía, bueno, pues ahí tú vas a decidir si sí o no. Pero yo era así como que muy, voy a decir el término, algo chocantita, o sea, así como que sí, no, y me decía mi papá, bueno, ¿cuántos novios vas a tener? Le digo, no son novios, son pretendientes, es que había algo que no me llenaba, o sea, era así como que esto no es lo mío, entonces yo decía que no me visitaran ni nada, porque me tenían que visitar, yo estaba no era de salir, no. O sea, mi papá era muy celoso extremo, entonces quien le interesaba por dejarme, porque pues yo todavía estaba así como que la antigüita, era que me tenían que ir a buscar porque pues si mi papá se daba cuenta que andaba escondidas, pues iba a haber disciplina. Entonces, mi papá se enojaba porque yo me buscaba, me decía, bueno, ya vino fulanito, le digo, papá, es que no son mis novios, son pretendientes porque no sé, había algo que no me... Y bueno, para ellos yo era su novia, ¿no? Pero ya cuando yo entré a comercio, yo ya dije, no, ya definitivamente esto no es lo mío, pues en ese tiempo
Yo entré a estudiar y yo tuve un maestro, pero era nada más mi maestro. Ahí es donde hacemos el paréntesis. Tenía ese deseo por ser monja, servir a Dios, pero no se puede porque las monjas no se casan. No se casan. Bueno, se casan con Jesús, no es la tradición, algo así, tengo entendido. Pero conoce a un maestro. No voy a decir su nombre, nada más que empieza con M. Sí, ya lo conocemos. Y entra a trabajar, ¿no? En ese mismo Sí, de lugar. ser estudiante, digo, no me quiero ir soberbia, pero como era una persona que pues destacaba y todo, me dieron la oportunidad de entrar a trabajar en el área administrativa. Entonces yo dije, yo siempre estaba con el mientras me voy, mientras me voy. Entonces, entré a trabajar, primero suplí una compañera, después la directora se dio cuenta que pues me desempeñé como ella le agradó, como ella quería que se desempeñara en ese cargo, y me ofreció quedarme en 2 turnos, por cierto. En el turno matutino y en el vespertino. Yo estaba en una larga jornada, entonces yo dije, ok, no importa, mientras, de hecho me daba permiso de estar como en tipo virtual ahí en lo que era clase, no entraba presencial, y pues al fin de cuentas terminé ahí comercio, pero a donde iba el punto es, en lo que era primero y segundo, yo conocí, en primero nada más era alumna, en segundo yo conocí a este maestro y ya era compañera, ya no era alumna. Alumna y compañera. Sí, pero ya más que nada éramos compañeros de trabajo, ajá. Y ahí conocí a quien yo tenía como medio para que yo le conociera, como yo tenía el anhelo de conocerle, pero bueno, ahorita voy a ir detallando este punto. Entonces, cuando él, pues empezamos a frecuentarnos como amigos nada más, y de hecho, él, cuando ya formalizamos, él dejó de ser maestro. Ya cuando ya se dio cuenta, se enteró la dueña y todo, en cuestiones éticas, él decidió dejar de ser maestro, y yo continué trabajando, fuimos novios, nos hicimos novios, anduvimos, ¿verdad? Porque yo en ese lapso yo estaba así como que ya más decidida a irme de monja, entonces mi papá ya estaba así como que pensaba que ya era mi determinación. Y yo dije, cuando sepa que estoy de novia con una persona, pues mi marido ya me llevaba 8 años, antes de ser mi esposo, y aparte era cristiano. Y era cristiano, pero ahorita vas a ver esta cuestión. Cuando él me pretendió, él jamás me dijo que era cristiano. Él sabía que yo era de lo que católica, nos enteramos ahorita. Sí. él era pues hijo de pastor en ese tiempo, y a mí nunca me lo dijo. De hecho, él lo ha compartido, que él tuvo un tiempo de que se separó dice, mi tiempo de rebelde, ¿no? Como hijo de pastor. Pero a mí nunca me dijo que era hijo de pastor ni nada. Sí tuvo un buen comportamiento, yo no voy a decir que no, por algo me ganó, porque yo sí era muy especial en cuestión de relacionarme de tener una amistad o un noviazgo con alguien. Y entonces, en ese tiempo que ya me dijo que si quería ser formalmente su novia, pues yo le dije que tenía que hablar con mi padre. Y cuando fue a hablar, porque en lo tradicional, en el formato de mi papi desde el sur, era así, tenías que ir a pedir permiso a casa, y mi papá se quedó mudo. Mi papá estaba muy serio, pero él todavía dentro de él tenía así como a las otras personas les había dicho hasta luego, Dios me los bendiga, y ya no los volví a ver. Entonces él creía, que iba a ser igual la historia. Que iba a ser nada más un tiempecito, y resulta que casi a los 2 años me da anillo de compromiso, y ahí sí mi papá se quedó literal mudo. Duró días que no me hablaba, duró muy muy sentido, y de hecho él me dijo, no, que ibas a ser monja. Nunca me lo recriminó anteriormente cuando tenía pretendientes. Más bien era así como para ver si iba a descartar, porque las cuestiones religiosas pues siempre nosotros vemos como algo muy sagrado, ¿no? Entonces y era así, ok, para que confirme si realmente va a ser monja. Yo decía, sí, papá, yo quiero ser monja. Entonces, cuando supo que me había pedido que yo me casara con él, que yo había aceptado, mi papá ya estaba que no lo entendía, porque hay algo bien especial. Mi padre, él siempre me dijo, yo era muy severo contigo,
porque tú eras una persona con una gran determinación desde que era chiquita. Entonces me decían, es que tú tienes un carácter que para ponerme contigo era así como que... Entonces, porque era yo que decía sí, era sí, decía no, era no. Entonces yo me mantenía. Entonces dice, yo te veía así como que muy convencida de que ibas a ser monja. Decidí ser monja. Entonces su máximo de una familia del sur era que alguien fuera religioso. Sacerdote o monja. Sí, más porque pues aquí ya venía por tradición, ¿no? Entonces, cuando ya sabe, pues que sí yo había decidido, había determinado casarme, mi papá estaba, pues que, y más porque él sabía que si yo había dicho que sí, y luego con una persona ya más grande que yo, era así como que, pero ¿por qué no? Porque me dice mi mamá, ya con el tiempo me decía, es que mi niña se me va a casar, me decía, y es que yo no quiero que mi niña sea, era así como que te digo que era muy tierno. Entonces me decía, pero no, y si se va a casar, ok, ya lo decidió ella, porque pues ella es así, pero ¿por qué se me va a casar tan pronto? Porque yo me casé a los 18 años. 18 años. No me tuve que casar. Okay. Aclarando. Okay. Sí, Pero usted, bueno, eso siempre he sabido, ¿no? Las mujeres maduran antes que los hombres. Sí. Y usted desde muy pequeña ya mostraba carácter y madurez. Sí. Y ya a los 18 años, obviamente un chico de 18 años iba a tener otros intereses a los suyos, igual que usted, pero ya un hombre con... De hecho, yo tuve muchos conflictos en esas cuestiones, conflictos emocionales, porque sí tuve yo pretendientes de mi edad, pero la mayoría de los pretendientes que yo tenía, no sé por qué se daba que eran mucho más grandes que yo, de 6, 8, 10 años, y a mí eso también a la vez me asustaba, porque... aunque yo siempre estuve desfasada en la cuestión mental, no me gustaría que se use esta frase de precoz, no, porque yo en la cuestión, como mucha gente usa esa frase, no era por esa parte. No era en ese sentido, pero sí la madurez y la madurez mental en cuestión de toma de decisiones, en la cuestión de responsabilidades, siempre fui una personita, y yo me siento desfasada porque en mis compañeros yo veía así como que ellos traían todavía la frase que todavía se usa, ¿no? La cura de otras cosas que decía, ay, ¿es en serio? Entonces así como que no, o sea, no estamos en la misma sintonía. Y tenía más relaciones yo de amistad, de hecho con maestros de 10, 15, 20 años más grandes que yo, y me encantaba platicar con ellos, aprender de ellos. Para conocer más. Exactamente. Entonces, yo cuando yo sí decidí, lo analicé, dije, Señor, yo quiero servirte, pero cuando ya, me voy a regresar un poquito, cuando yo tomé la decisión de casarme, Él me dijo, mira, yo soy hijo de pastor, pero créeme que yo lo estaba escuchando y yo tenía una paz y una tranquilidad. Yo hubiera dicho, ¿cómo me engañaste? Porque en lo que es mi familia era así como que el agua y el aceite, los evangélicos con los católicos, o sea, porque era... Más en ese tiempo que era muy marcado la religión. Sí, entonces no me quitó la paz, al contrario, yo me quedé muy serena y yo le dije, ¿cuál es el problema? Me dice, ¿tú crees que vaya a haber conflicto en tu casa? Y yo dentro de mí dije, espero y no, ¿verdad? Y ya cuando mi papá supo que él era hijo de pastor, sí, insisto, no voy a decir que me tenía miedo porque yo no era una chica agresiva, ni porque yo era así como que me determinaba, no quería mi papá tener confrontamiento, porque hay papás que me ha tocado ver, ¿no? Que en lugar de dialogar son confrontamientos, pero mi papá no habló fuerte conmigo esto, sino hasta ya con el tiempecito, ya cuando ya casi me iba a casar, que me dijo, pero no vas a cambiar de religión, ¿verdad? Pero como yo todavía no entendía, así como que bueno, si Martín sabía que yo soy católica y me lo respeta y ni siquiera me vino a dar de bibliazos o a evangelizar aquí, me va a respetar. Y dije, no, papá, o sea, yo mi religión hasta la muerte, fíjense nada más, yo dije hasta la muerte, porque para dentro lo que yo aprendí, en lo que me gustaba servir, yo me sentía ahí bien, aunque yo seguía sintiendo un vacío. ¿Sí? Por eso es que yo ese vacío quería llenarlo siendo anacoreta, como dicen, no irme a encerrar allá un espacio, no contaminarme, ni nada, pero no es cierto, porque realmente yo lo que quería era ser monja, pero seguir sirviendo en el mundo, o sea, de alguna manera en un colegio o algo, seguirme preparando, pero ya siendo monja. Y el caso de que aquí mi esposo nunca me agarró de Biblia ni nada, yo le dije, papá, yo no me voy a convertir al cristianismo, le dije, yo voy a ser católica hasta la muerte. Y cuando ya conocí a mis suegros, no me dijeron nada. Yo ahora me quedaba pensando, ¿no? Bueno, no, ahora hace unos años decía, bueno, pero ¿por qué no me hablaron? Y me hablaron de su verdad, ¿no? De lo que ellos sabían. Y no, mi suegro era una persona
ay, la verdad que mi respeto, es tan prudente, tan sabia, que cuando Martín me dice que le había dicho, no digas nada, no contiendas, porque vas a ver que no lo vamos a ganar. O sea, era un hombre de una convicción tremenda, y realmente me ganó, porque yo voy a decir que no voy a hablar mal de mi suegra es una mujer que la bendigo y la amo muchísimo, la respeto, pero siempre ha sido más calladita, más reservada, y a mí quien me agarró fue mi suegro, o sea, yo nada más me casé y él fue el que hizo su trabajo, por eso él fue mi padre espiritual, pero él dijo, si te vas a casar bajo lo que es su fe, sus costumbres, y sin embargo eso le trajo mucha complicación a él, de hecho hasta él tuvieron ahí una reunión de, vamos a decir, casi concilio, y lo corrieron y todo eso, pero él, fíjense, él amó tanto un alma, que era mi alma, que no le importó ser juzgado. Y aquí es donde yo quiero entrar a un punto de esposas de líderes. Su esposo, Pastor Martín, no era tal cual ejercía un ministerio, pero ya tenía como cierto renombre o liderazgo, se puede decir, en la congregación. Y cuando hay liderazgo, siempre hay oposición, ataques, críticas, pero aunque parezcan que son ataques hacia él, también afectan a la esposa, porque son uno solo. Así es. ¿Cómo lidió usted con esto de que hablaban en varias etapas de su vida han hablado de su marido o han estado en conflicto con su marido, y usted cómo lo lidia? Le he ayudado como la ayuda idónea que Dios me demanda. Yo siempre le he dicho, hubo una frase que mi suegro me transmitió y que yo se lo agradezco de corazón. Siempre me dijo, mira mija, las cosas de quien vienen. Sí. Y siempre espera en quien tienes que esperar, que es Cristo, y Él es nuestra justicia. Entonces yo siempre le digo, recuerda la palabra de tu Padre, las cosas de quien vienen, y Dios no tarda en hacer justicia, y Dios pone a cada quien en su lugar. Entonces, y siempre he dicho, recuerda que lo que Dios da nadie lo quita, ¿sí? Y tanto el llamado como los dones vienen de Dios, ¿sí? Entonces, y el verdadero apoyo y ayuda pues viene de lo alto. Okay, yo nunca he desmotivado a mi esposo, ni tampoco me ha gustado contribuir a contienda, todo lo contrario. Eso yo lo aprendí a mi suegro. Yo a mi suegro lo veía cuando a mí todavía me tocó estar en la iglesia donde yo llegué y yo no sabía, mi suegro me cayó todo lo que él vivió, ahora sí que tan solo de que yo conociera verdaderamente a quien yo anhelaba conocerle, que verdaderamente acá lo conocí. Okay, entonces mi suegro nunca me dijo todo lo que estaban viviendo, mi suegra no me lo dijo, he ahí el ejemplo de madurez y prudencia. Yo por eso digo, tengo unos grandes maestros que fueron mis suegros, y mi suegra lo sigue siendo, en prudencia mi suegra. Pero yo cuando llegué, pues él me presentó al poco tiempo a Cristo, yo acepté a Cristo, yo entré en situaciones muy críticas porque mi esposo y yo decidimos ser papás casi inmediatamente. Yo quedé embarazada, tuve un embarazo de alto riesgo, y a través de todo esto yo viví unas situaciones espirituales muy especiales, donde a mí me dijeron que pues Martincito no se iba a lograr, y yo dije, Señor, yo sé que tú existes verdaderamente a otras dimensiones de como yo creía. Mi suegro ya estaba hablando conmigo, y me acuerdo que mi suegro me dijo, si tú crees, Dios puede hacer un milagro. Entonces yo ahí es donde me arraigué, pero me dijo, cree únicamente en el quien todo lo puede, que es Cristo, únicamente. Él nunca me atacó con imágenes, con que santos, vírgenes, nada. Entonces nada más me hablaba de Cristo. Entonces yo ahí me refugié en Cristo. Cristo me hizo el milagro de darle vida, la vida que mi hijo necesitaba, y yo me enganché en Cristo. ¿Cómo fue su experiencia en el espíritu? ¿Cómo fue su experiencia? Porque ya conocía el formato de su esposo, ya sabía que él había tenido experiencias, pero ¿cómo fue el encuentro personal de usted? Pues mi encuentro precisamente fue cuando a mí me dijeron que Martín ya estaba en horas de morir, porque pues ahora sí que es como cuando te dicen, usted espera, en cualquier momento el niño pues va a salir, no se va a lograr. Entonces yo me acuerdo que dentro de las oraciones, en ese momento yo aclamé mucho a Dios. No sé, cada quien sus experiencias, yo empecé a sentir como si hubiera estado en otra dimensión, un lugar muy caliente, un lugar, no sé, la sensación térmica era demasiado calor y mucha paz, mucha paz.
mucha paz. Sin embargo, yo seguí, yo estuve incapacitada todo mi embarazo, pero sin embargo había llanto, pero había mucha confianza a la vez. Entonces yo lloraba por lo que oía del médico, pero venía una paz porque yo sabía quién estaba obrando ya en mi vientre. Me adelantaron a mí cuando fui a la última revisión, bueno, que fue la última, yo no sabía que iba a ser la última, eran a los 8 meses y medio. Me dijeron, el corazón del niño no se escucha. Yo dije, Señor, no, yo confío en ti. Yo recuerdo que cuando me fueron a hacer el estudio, el electro del niño, yo me la pasé orando, Señor, yo creo que tú existes, sé que eres verdadero, yo sé que estás haciendo la obra y que eres un Dios de promesas. Y bueno, yo me la pasé orando, y porque pues dice que al que cree todo le es posible, ¿no? Entonces, Señor, creo en esta palabra, y cuando me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a internar ya, vamos a hacer una operación de emergencia. Tenía miedo, pero a la vez tenía mucha paz. Yo sabía que el bebé estaba bien y que aunque aparecía que su corazoncito ya se estaba parando, yo sabía que mi Señor iba y que estaba haciendo la obra. Y cuando pues ya me operan, yo tuve se me complicó el alumbramiento. Me convulsioné, hubo unas situaciones bien críticas ahí, tenían miedo de que quedara también ahí porque me tenían que estar inyectando para dolor. El caso que se complicó mucho la situación, y ya cuando yo desperté que no vi al bebé, yo dije, Dios mío, no puede ser, yo sé que tú me lo tienes con vida. Entonces, cuando despierto y que no veo a nadie y veo que viene una enfermera, le dije, señorita, disculpe, y mi bebé me dice, no te preocupes, todo está bien. No, dije, Señor, de veras que eres maravilloso. Y de ahí, o sea, yo insisto, o sea, son tantas experiencias tan hermosas que yo he vivido. No sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Sería bastante malagradecida si yo llegara a decir, ¿qué ha hecho Dios por mí? Porque yo creo que podría tener, bueno, una libreta llena de tantas manifestaciones gloriosas. Testimonios, anécdotas. Exactamente. Yo tuve un embarazo ectópico. Es una situación que yo viví después del embarazo con Martincito, como al año y medio aproximadamente. Me desvanecí trabajando, y la licenciada con la que trabajaba me mandó a hacer estudios. Y resulta que tenía un embarazo fuera de la matriz, y me tuvieron que, pues como estaba yo ya registrada en el Seguro Social, pues me tuvieron que llevar. El caso es de que me internaron de emergencia, me iban a hacer un legrado porque pues era una situación muy crítica. Mi matriz la tenía llena de tumores, tengo mis estudios, por cierto, ahí que está en la evidencia. Y me acuerdo que en esa ocasión, previo a que ya estaba preparada para ir a quirófano, me dice, entró mi suegro, le permitieron entrar, y me dijo, mija, una vez más, si tú quieres, Dios te puede hacer el milagro. Me dice, ¿quieres que oremos? Me tomó de la mano y empezamos a orar. Y fue también una manifestación tan especial que recuerdo que yo empecé a vibrar, todo el cuerpo empecé a vibrar. Y yo dije, Señor, yo sé que tú estás obrando, ¿qué vas a hacer? No sé, pero yo sé que vas a hacer lo que más necesita mi cuerpo y mi alma, mi espíritu y todo. Y ayúdame a tener paz, ¿no? Y recuerdo que mi suegro siguió orando, reprendió, porque mi suegro era un gran guerrero. Él oró, reprendió, me cubrió, y bueno, y pues me acuerdo que ya le dijeron que se tenía que salir porque me iban a hacer el último ultrasonido para ya de ahí mandarme quirófano. Cuando me suben a la silla de ruedas, me metieron aquí los estudios, recuerdo, ¿no? Y ahí me llevaban. Y ya cuando entramos a que me hicieron el ultrasonido, me dice que estaba haciéndome el ultrasonido, me dice, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo le digo, pues aquí están los estudios. Le dije, pues me dicen que tengo un embarazo fuera de la matriz, y pues que mi matriz está llena de tumores. Y me dice, voltea, pero estaba como está enojado, así como diciendo, me estás quitando el tiempo. Y yo así como que, pero pues así como que muy paciente, porque no sé si a ti te ha pasado, pero cuando hay una manifestación gloriosa, sí esté la tempestad afuera, la gente enojada diciéndote, o hay agravios, tú no los tomas así. Entonces yo no me importaba que esta persona estaba hablando tan áspero. El caso de que me dice, voltea la pantalla, me dice, y yo sí.
me dice, tu matriz está totalmente limpia, pero así me hablaba, así hasta golpeado, me dice, está totalmente limpia. Yo me agarré llorando, o sea, a mí no me importaba lo que me estuviera diciendo, ni cómo me lo estaba diciendo, sino yo estaba recordando realmente cuán grande y poderoso nuestro Dios. Entonces yo volteé y vi mi matriz totalmente limpia, no había embarazo, no había tumores, no había nada. Ahora yo le digo a mi esposo, a mí Dios me ha puesto en mi corazón, que es algo muy personal, que ese bebé está en el Señor, está con el Señor. Entonces fue una experiencia que dije, Señor, ¿por qué no me lo dejaste? A Martincito sí, a él no, o ella, no sé qué haya sido, pero sé que es algo que en tus misterios está. Mi suegro me decía, mi hija, hay tantos misterios que no los entendemos, pero ese bebé ya tenía alma. Y yo he escuchado testimonios que se han logrado bebés fuera de la matriz. Y Juan, ¿podrías ir por unos pañuelos, por favor? Pero bueno, Dios así obra. Dios es un Dios de misterios, ¿no? Un Dios de propósitos. Pero al año y medio Dios me dio a mí Eli, y pues tuve un embarazo súper tranquilo y muy muy bendecido. Yo venía no con miedo, dije, Señor, o sea, viví esto, pero sé que tú sigues obrando. Entonces cuando me dijeron, de hecho yo no sabía que estaba embarazada de Elizabeth, ay, o sea, tantas cosas, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo pasó de Martín a Elizabeth? Como un año y medio, porque de hecho Martincito y Elizabeth se llevan 3 años. 3 años, o sea, justamente en medio pasó este proceso. Y cuando me dijeron, estás embarazada, de hecho yo iba con mis revisiones, yo tenía mi doctor particular, y me dijo, ¿sabes qué, Erika? Me dice, como que estás baja de defensas porque me dio una gripa muy fuerte. Y como Martín y yo ya teníamos en planes, ya teníamos en planes tener otro bebé, me dice, ¿sabes qué? Ve para que te chequen, porque antes de casarnos yo tuve anemia, entonces por eso también tuve la complicación con la situación de Martincito. Yo estaba, traía cosas que fue lo que se complicó también a la hora de tener al baby. Resulta que me dice, ok, ve y chécate, y ya pues para orar y hacer los planes, ¿no? Y resulta que cuando me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un tratamiento, pero un tratamiento fuerte, pero necesito descartar embarazo. Porque en situaciones de mujer, pues yo era muy irregular, el caso de que pues tenía que ver todas estas cuestiones, y me fui a hacer un ultrasonido y resulta que Elizabeth ya andaba nadando en mi vientre, ya estaba formadita, ya tenía 3 meses y medio, por cierto, ya tenía ella. Y tuve un embarazo tan tranquilo, hermoso. O sea, yo trabajé, estuve sirviendo en la iglesia, porque me voy a regresar cuando yo me casé con Martín. Después de lo que fue toda esta situación crítica del embarazo de alto riesgo, yo acepté a Cristo y me bauticé a los 2 años, cuando Martincito tenía 2 años. Pero yo en cuanto me bauticé, activé inmediatamente, no que yo me propusiera, sino que inmediatamente en la iglesia donde yo estaba, juntamente con toda mi familia, que era mi suegro y mis cuñadas, todos ellos, inmediatamente me dijeron, ni me preguntaron, nos llamaron a un evento especial donde dieron nombramientos, y ahí me dieron a mí el nombramiento de maestra de párvulos. Okay. Y yo pues a la vez me sentía muy honrada por servirle a Dios, porque te digo que yo siempre desde chiquita me ha gustado servirle, y desde entonces yo me tocó párvulos, luego estuve en cuneros, y luego fue primarios, adolescentes. El caso que yo, gracias al Señor, he estado sirviendo en todas las áreas ahí en su obra, y desde el principio hasta la fecha siempre he servido. Y mis hijos, desde que estaban en el vientre, ellos fueron dedicados al servicio. Y yo embarazada con mi niña, yo ya estaba, de hecho tengo varias fotos donde yo apenas si podía, me decían, hermana, pues yo puedo, o sea, porque, o sea, ¿tú crees que no iba a estar yo sirviéndola? Yo sí, Dios me había dado ese privilegio de tener un embarazo, que bien y lo hubiera querido con Martincito, que nada se interpusiera para poderle servir como siempre me ha gustado,
me acuerdo que me decían, es que apenas si puede caminar porque yo tuve un embarazo donde era un estómago, señor estómago. Y me decían, no, es que ya está, pues veo que apenas si puede. No, yo estaba con los niños sirviendo, los llevaba, los traía, y luego eran los niños, los primarios, que eran una revolución, esos niños, y eran muchos niños. Y sin embargo yo feliz de la vida sirviéndole, siempre, o sea, yo nunca necesité ir y decir, aquí estoy, siempre, yo digo que el Señor conoce la intención de tu corazón y inmediatamente a mí me daban el nombramiento. De hecho, hace ratito comentaba, te digo, con una personita que digo, nosotros desde que Martín y yo nos casamos, hemos estado en el mismo sentir sirviéndole, y nunca hemos mostrado, no lo digo con arrogancia, Dios me libre, pero siempre hemos estado dispuestos a servirle al Señor bajo la condición que sea, bajo la condición que sea. Entonces, Dios dentro de sus propósitos nos ha movido de iglesias y siempre hemos llegado y hemos llegado con una actitud de servir en lo que sea, De hecho, a nosotros nos ha tocado desde lavar baños, te voy a decir así, de poza. O sea, que ves, no es el baño de que agarras el cepillito, no, sino de eso de que... De que ahí se ve el mar. Lavar, desde mandar limpiar la poza de esos lugares remotos, así de que desde ahí hay que limpiar, ¿sí? Sí. Entonces, mis hijos desde chiquititos vieron todo esto y que yo les decía, esto es servir a Dios, ¿sí? No donde tú tengas los reflectores nada más acá donde está. Entonces, yo te iba probando donde, exactamente si verdaderamente tú quieres servirle o es nada más para vanagloria. Y es algo que nunca se ha dudado, las mujeres tienen el potencial para servir y lo hacen de gran manera. Incluso usted en su condición, ¿no? Cuando estaba embarazada no dejaba por ese agradecimiento a Dios. Pero aún así, a veces se ha canalizado en otras situaciones. Por ejemplo, ahorita la famosa frase, ¿no? Las mujeres facturan. Y las mujeres pueden tener hijos y ser licenciadas a la vez. Y es cierto, yo no lo dudo. Yo creo en que las mujeres también deben de estudiar y deben de superarse. Pero en el proceso de mamá, ahorita yo lo he visto como maestro, una mamá que se separa de su hijo, el niño es el que sufre las consecuencias. Es decir, cuando digo separa se va muchas horas a trabajar y deja a los niños con otros y el niño es como tendencia a ser más rebelde. ¿Cómo usted, porque siendo una persona muy activa, una persona con muchas cosas, deseos y anhelos, lleva este proceso de matrimonio y obviamente todos tienen una visión diferente y más cuando empieza el feminismo, ¿no? ¿Cómo usted lidió con esto? De hecho, como te comento, nosotros tomamos la determinación y bueno, Dios es el que da la vida, ¿verdad? Pero nosotros sí tuvimos hijos que fueron deseados. Y cuando yo quería ser monja, decía, Señor, tú sabes que dentro de mí quisiera ser mamá también, pero no, o sea, no importa, si voy a sacrificar esto por servirte, ¿qué? Pero Dios me puso todo esto, puso en su camino este hombre maravilloso que tengo por esposo, y a través de este hombre yo conocer a mi Cristo, ¿verdad? Que le amo con todo mi ser, y que aquí me permite servirle, y que me permite ser mamá. Entonces, él sabe que tenía ese anhelo de formar grandes seres humanos y seres humanos que le buscaran, que le temieran, no que le tuvieran miedo, sino que le honraran, ¿sí? Entonces, yo siempre he tenido una gran responsabilidad juntamente con mi esposo de formar, no voy a decir nada más grandes ciudadanos, sino grandes hijos de Dios. Sí, y yo nunca le di la responsabilidad a los maestros, ni a mi suegra, ni a mi madre, no, porque luego dice, ahí está suegra, ahí se los encargo, ¿no? Entonces mi suegra sí me apoyó un tiempecito, pero yo me iba así como que con el dolor en el corazón, ¿no? Porque a veces humanamente decimos, vamos a trabajar un tiempecito para lograr esto y lograr. Y ya cuando dijimos, Martín y yo, ¿qué logramos? ¿Qué hicimos realmente? No, o sea, ¿sabes qué? Mis hijos son primero, entonces yo voy a dejar de trabajar. Sí ganaba bien, no voy a decir que no, tenía muchos privilegios ahí donde trabajaba. De hecho, algunos me tenían celos ahí porque decían que yo era la hija de la dueña, porque siempre tuve muchos privilegios, fui muy afortunada, ¿verdad? Y de hecho los niños los veía como nietos, la licenciada. Y bueno, el caso de que a mi suegra me hacía el favor, ella siempre fue muy atenta y me apoyó muchísimo. Y me decía, mija, no te preocupes, yo te los voy a cuidar. Y sí me los cuidaba.
Pero en una ocasión me recuerdo que llegué y ella estaba llorando, porque ella sabe que yo a mis hijos siempre pues, los cuidaba muchísimo, hasta la fecha, pero no con sobreprotección, ¿ok? No, que no se malentienda. Luego entrevistamos a Martín. Eli siempre fue muy hiperactiva, fue una niña muy inquieta, muy observadora, ella si veía que planchabas, ella quería también planchar, así desde pequeñita. Entonces, ella tenía 2 años y mi suegra estaba llorando porque resulta que la niña agarró la plancha y pues estaba pesada y se quemó su piecito. Entonces, pues la niña era güerita, blanca, entonces, pues era una quemadita, se le hizo así bien, se veía bien aparatoso, ¿no? Entonces, mi suegra estaba llorando porque creía que yo le iba a reclamar, entonces dije, Martín, ¿sabes qué? Ella no tiene por qué estar a expensas de que si yo lo voy a decir o no lo voy a decir, no, obviamente yo no le iba a reclamar, pero ella no va a estar con una angustia de algo que es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces me dijo, no, pues espérate poquito, y Dios te hace entender. Resulta que a los días nos fuimos a un servicio ahí en la iglesia, porque era que el domingo era estaba dominical, nos íbamos a comer y regresábamos en la tarde, entonces ya era como en estas fechas, fue en enero. Exactamente. Ya estábamos en vacaciones y yo ya estaba por si sí o no renunciaba. Entonces Dios me dijo, claro que sí. Resulta que llegando del servicio, él y siempre llegamos y lo primero que hacía era bajarse y correr a la casa de mis suegros. Entonces entramos todos y siempre la casa de mi suegra era casa de reunión de toda la familia. Todo el mundo saliendo de la iglesia se iba ahí con mi suegra. Entonces, pues era un mundo de gente. Y yo de repente empecé a sentir así algo raro. Le digo, Martín, ¿y la niña? No sé, ¿cómo que la niña? Yo, Martín, la niña. Entonces, porque siempre se veía la cosita caminando ahí, ¿no? Era 2 años. Entonces, no sé, Dios me puso en el corazón que me saliera y dije, la tienda. Y eran las 7, salimos del servicio como a las 7:30, como 8 pasaditas. Me fui corriendo, la tienda está a 3 casas donde vive mi suegra, pero está casi sobre el boulevard. Entonces me fui corriendo, Dios me dirigió y era esta cosita así chiquitita. Afuera de la tienda había, no sé si recuerdas que antes habían de esos dulcecitos, creo que todavía hay, en las cajitas que echan moneda de vueltas, porque mi suegro me las llevaba a los niños y les compraba, y todavía saliendo les daba su monedita para, pues la niña, yo creo de haber traído una monedita y se fue corriendo, no sé. El caso de que fui y vi a la muñequita ahí ya de noche, y luego pues es área de taxistas, de camiones, bueno, no, sentía yo que me desmayaba del susto, de la alegría por haberla visto, pero digo, si yo me hubiera entretenido, ¿qué le hubiera pasado a mi niña? Y si esto le pasa a mi suegra, olvídate. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí ya no podemos decir, ni estar, vamos a orarle a Dios. No, aquí Dios ya me mostró que tuvo que tenía poner que estar prioridades. ahí. Exactamente. Y sus prioridades eran sus hijos. Y para esto, fíjate bien, yo ya había renunciado, había renunciado, pero resulta que me mandaron llamar y yo regresé. Entonces fue cuando pasó esto y dije, ¿sabes qué? No está bien. Entonces dije, no, voy a tomar la determinación. Tenemos un Dios proveedor, entonces yo sé que tú eres suficiente hombre como para trabajar y Dios multiplicar. Entonces, y yo como ayuda idónea te voy a ayudar a administrar las finanzas. Y así estuvimos trabajando. A mí en esos lapsos me estuvieron ofreciendo trabajos en la Universidad de Xochicalco. De hecho, me entrevistaron, me dieron el trabajo y todo. Y la niña estuvo llorando, mamá, no me abandones. Y yo, pues si no te voy a abandonar. Entonces, porque mi esposo tuvo un tiempo que se quedó sin trabajo, Dios propició también que 3 años no encontrara trabajo dentro de lo que es su área. Y pues sí, de repente buscaba, vendía cosas así, pero no tenía un trabajo estable. Y pues sí fue una etapa algo difícil, entonces a mí me hacían ofrecimientos, pero yo ya había acordado con Dios estar con mis hijos. Cuidado, Entonces, yo estaba así como que, y mi cara me decía, mamá, es que tú habías prometido estar con nosotros. Entonces yo dije, Señor, perdóname. De hecho me hablaron, me dijeron, es que nosotros necesitamos, porque usted es persona que nos interesa por bla, 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 por la experiencia y todo eso, exacto. Entonces, aparte que iba recomendada, ya después de las evaluaciones y todo, me dijeron, nos interesa que verdaderamente, es por el dinero. Le dije, no es por el dinero. Me hicieron muy buen ofrecimiento, que humanamente hubieras dicho, porque no me quedé, ¿verdad? Pero me iban a dar beca ahí para la universidad, para todo, pero dije, no, son primero mis hijos. ¿Qué es lo que ahorita le dan prioridad a eso?
que muchas mujeres prefieren, incluso si no aceptas el dinero, hasta, no, qué tonta, ¿no? ¿Por qué no te fuiste? O incluso mantenida, ¿no? ¿Por qué vas a ese proceso? Sí, son palabras que suenan feo y las mismas mujeres le atacan a las mujeres. De hecho, yo recibí algunas ofensas porque cuando ya Elizabeth tenía 12 años, se fue a estudiar al colegio de mi esposo, donde mi esposo ahorita es director. Entonces ya Martincito, mi hijo Martín ya estaba en la prepa y recuerdo que mi cuñada me recomendó en los juzgados penales, y la juez pues le interesaba que trabajara con ella, entonces me hicieron exámenes, todo eso, quedé aprobada y me dieron la oportunidad de trabajar. Entonces yo entré supliendo, les gustó cómo trabajé, gracias a Dios, y entonces me dieron ya un mes, y le dijeron, ¿sabes qué? Me interesa que te quedes, me quedé 3 meses, me dijeron, ¿sabes qué? Ya queremos que te quedes aquí definitivamente, pero en ese lapso me acuerdo que yo trabajando, primero estaba en la secretaría y después me mandaron a oficialía, y yo trabajando en oficialía, recuerdo así, literal, escuché la voz de Dios, tus hijos, literal. Y hay gente que me decía, ay, estás loca, no sé qué. Yo lo escuché. Entonces, pero es que estás trabajando, el gentío, el trabajo. Y dije, ay, pues que como yo me estoy sugestionando porque sé que tengo que estar allá, pero bueno, mis hijos están bien, mi hijo sale de la universidad, cuando llega yo casi llego, o sea, pues no pasa nada. Entonces, pues mi hija está cuidada porque pues está literal todo el día con su papi, y no dije, no, me estoy sugestionando. Entonces, a los días estaba yo trabajando, porque siempre era un mundo de trabajo ahí siempre. Y otra vez, tus hijos. Entonces, llega la juez y me dice, Erika, necesito que me firmes el oficio porque ya se va a ir. Pues era como una maleta, una valija. Dice, ya se van a ir a Mexicali. Yo ya firmé, nada más necesito que tú firmes porque ya te vas a quedar aquí. Y volteé y le dije, muchas gracias, pero me voy. Me dice, pero es que ¿cómo? Me dice, a mí me interesa, insisto, no quiero que se oiga soberbio, pero me dice, gente como tú, me interesa que trabajes conmigo. Entonces, yo, o sea, por ese lado, híjole, decía yo, ay, es una mega oportunidad. Ahora, fíjate bien cómo trabajo, y sé que aquí fue el enemigo, porque cuando ya estaban por mandarme a oficialía, que yo estaba en la secretaría ahí del Quinto Penal, me llevaron papeles para sindicalizarme, lo que era rarísimo, pues yo tenía asegurar que se iba a quedar ahí. Había compañeras que son muchos beneficios estar sindicalizado, entonces sí. Resulta de que tenía una compañera, una licenciada, que ella tenía como 5 años que había metido documentos, si no es que yo creo más, pero me dice aproximadamente. Y ella no y se lo no le habían llegado para sindicalizarse, me dice, es algo, y ella me había dicho, ay, es un rollo, que no sé qué, y si no tienes familiares, bla, bla, y yo, ok, y yo siempre dije, pues yo eso nunca lo veía ni no por aquí, mente. Porque yo no creía quedarme ahí. Pero dije, bueno, el tiempo que yo estoy aquí, pues voy a trabajar lo que tengo que trabajar y como debe de ser, ¿no? Siempre cuidando mi testimonio y todo eso. Entonces, me acuerdo que me llegó un licenciado, me dijo, mire, le dejo estos documentos, necesito que los revise bien, los analice y los llene porque los vamos a meter al sindicato. Y entonces voltean y me dicen, oye, me dice, ¿y tú qué? Creían que estos eran beneficios que yo tenía porque la licenciada Flores, creían que era mi familiar porque yo soy Flores y nada que ver. Y ella es una licenciada que es así súper pues, o sea, ella no es de la de andarse con favoritismo ni nada de eso, pero sí reconoce a quien trabaja bien. Pero ella no había movido nada, no tenía nada que ver. Entonces, yo dije, Señor, ayúdame a equilibrar esto, o sea, pero dije, beneficios, o sea, más ¿sí pago, me entiendes? Ajá. Más prestaciones. Sí, ¿no? Y que te muevan de ahí y tú puedes heredar las plazas. Trabajo seguro, pues, sí. Exactamente, sí. Entonces yo dije, no, pues wow, ¿no? Y ya, pues te digo, ya de ahí ya me mandaron pero yo no los llené, esos papeles llegué y los dejé en un librero. Y recuerdo que cuando ya me fui a oficialía, me escuché esta voz y después otra vez. Y ya le dije a la licenciada, ¿sabe qué? Le digo, discúlpeme, digo, estoy muy agradecida, pues ya todas las flores que se merecía, porque la verdad sí fue muy gentil conmigo. Y me dice, piénsala, mija, dice, aquí van a estar abiertas las puertas porque a mí me interesa mucho que estés trabajando conmigo, con nosotros, porque somos un equipo de trabajo.
Pero no, yo renuncié, a la semana ya dejé de, lo que ya se me acabó mi tiempo, porque pues era un oficio que tenía ahí de, primero te digo, ya era para 3 meses y ya querían que ya me quedara, por eso estaba el otro oficio que iban a enviar. Pero después, cuando estaba ya que había oficialmente renunciado, me decían no seas tonta y otras palabras más fuertes, sí. que ya otras quisieran tener estas oportunidades y bla, bla, bla. Yo dije, no, es primero mi familia y obviamente es primero Dios, yo obedezco a Dios, es primero mi familia, y pero es que todos los beneficios, las oportunidades, el dinero, bla, bla. Y ahí sí me dio mucha tristeza porque yo de gente que la tenía también otro concepto, hasta ya no hay, que yo comenté acá afuera y dentro de lo que es el ministerio me dijeron, pero es que ¿cómo dejaste esta oportunidad? Cuando yo les platiqué, Dios me habló, ¿sí? Me volvió a hablar. Y cuando Dios te habla es porque Él te está diciendo, confía en mí, ¿sí? O sea, ahora, la herencia más preciada que Dios te da son los hijos. Y es algo que yo he aquilatado. Entonces sí me dio mucha tristeza porque yo vi que no todos tienen el mismo valor de la familia. Prefieren trabajo, el quién voy a ser yo. Entonces dije, no, es primero mi familia. Me acuerdo que algo iba a pasar bien tremendo porque me acuerdo que yo llegué a mi casa, ya no les dije nada a mi hijo, yo todavía estaba pensativa porque quieras o no hay una lucha. Sí, ¿sí? el yo querer dicho, tener... no, pero había una lucha porque, perdón, la licenciada me dijo, si deseas tú todavía el lunes puedes venir. Entonces yo por mí, ahí está tu espacio. Entonces yo todavía estaba analizando, no dije nada a mi esposo, sí, pero no le había comentado nada a Martincito, nada. Caso que el lunes ya dije, no, me tengo que quedar y yo 100% le creo a Dios, ¿no? Entonces Martín se fue, regresa y me dice, ma, ¿qué haces aquí? ¿Ya no estás yendo a los juzgados? No, hijo. Me dice, ok. Y al ratito, Martincito, así gritando yo, ¿quién es? Y resulta que era cierta personita, ¿verdad? No voy a decir nombres porque es muy conocida y es hija de pastores. Y le digo, ¿qué hace ella? Se supone que ella sabe que yo trabajo. Sándwich. ¿Qué hace una niña de casa buscando un muchacho que se supone que está solo en casa? ¿Sí? Le dices por favor que se vaya, si no voy a hablar con sus papás porque yo los conozco. ¿Sí? Entonces, te digan todas las cosas que puede pasar si uno no le abre oídos. Si usted no escucha la voz de Dios, uno de niña, Erika, o sea, de esta Eli, pues pudo sufrir hasta lo peor, ¿no? Secuestro o algo, y usted fue atenta y cuidar a su hija y ahora a su hijo, que a lo mejor ya hasta podremos... A lo mejor ya era don Martín. Ya era don Martín ahorita, ya le hablaríamos de abuelita. Fíjate, saludos a Martincito, qué bueno que no pasó. Son acontecimientos que yo anhelo, pero dentro de los tiempos de Dios, y que sean acontecimientos bendecidos por Dios, ¿sí? Entonces yo no me niego a ser abuela, yo quiero que mis hijos se casen, pero dentro del orden de Dios. Entonces ellos ya son responsables, yo no me voy a lavar las manos ya de su vida, no, yo todavía sigo orando, intercediendo. Recuerden que ustedes no son cualquier persona, ustedes entregaron su vida a Cristo y ustedes le deben un honor a Cristo, porque en ustedes tienen que ver a Cristo. Entonces yo siempre estoy, a veces me dice mi hijo, ay ma, le digo, no lo siento mucho, pero yo no voy a dejar de ser su mami hasta que Dios me llame a su presencia. Entonces, con Eli de igual manera, le digo, no se te olvide quién eres, además tú eres una servidora, al igual que Martín. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles. Yo digo, de hecho ahora en la semana les dije a unas personas que están estudiando el seminario, me decían, es que, ¿cómo podemos saber si esto? Le dije, ¿cómo puedes saber? Tienes algo que te alerta, se llama el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo te alerta, te da esa sensibilidad de anunciarte que está pasando algo que no está dentro del orden de Dios. Lo que pasa es que no hay una conexión con Dios y eso es lo que le falta al pueblo de Dios. Si nosotros verdaderamente estuviéramos conectados como Dios lo demanda, lo está requiriendo, menos divorcios, menos familias disfuncionales, menos chicos adelantados, menos situaciones lamentables, ¿sí? Y lamentables estoy hablando hasta de muerte. Sí, entonces el pueblo de Dios necesitamos estar verdaderamente conectados. O sea, a veces a mí me llegaron a criticar, es que tú eres de la religión pagana, y yo digo, pues más triste porque acá a veces somos más religiosos, porque aquí se viene a veces a la iglesia a adorar, a cantar, a saltar, como dice mi esposo, a ponerse eléctricos, pero sin embargo la verdadera cristiandad no se vive, y cuando verdaderamente eres cristiano tienes que estar conectado en el Espíritu Santo, y que es el que te está alertando que está pasando algo que no está dentro del orden de Dios. Entonces nosotros no somos cualquiera, yo siempre le digo, no somos cualquiera, y se lo digo a todo el pueblo de Dios, o sea, acuérdate que nosotros tienen que ver a Cristo.
Y nosotros somos responsables de nuestras acciones y nosotros también somos responsables de estas personitas que Dios nos puso en nuestras manos, que son nuestros hijos. Entonces yo la verdad me siento muy bendecida y muy privilegiada de ser mamá de estas dos lindas personas que son mis hijos, Martín y Elizabeth, y me siento muy bendecida de ser esposa de Martín. Yo la verdad es un hombre que lo amo con todo mi corazón, no más que Dios. Amén. Sí, amo más a Dios. Pero es un hombre con el cual me he sentido muy honrada porque bien sabes tú que tenemos 18 años siendo consejeros matrimoniales y ahí también sentimos la responsabilidad porque a nosotros nos gusta enseñar lo que vivimos, no lo que no vivimos. Y la Biblia dice, pero lo dice, pero también lo vivo, ¿sí? Entonces tengo que yo también dar una enseñanza sobre algo que yo también lo estoy haciendo efectivo en mi vida. Y algo que yo he visto en su testimonio es de que igual se ha seguido preparando. Amén. Instituto Bíblico, después fue una licenciatura, o sea, no son impedimentos, pero todo en su proceso y en su tiempo, escuchando la voz de Dios. Ahora voy a entrar un poco a un tema que parece medio espinoso, porque usted me fue de grande bendición en la profesión que se preparó, que es psicología. Obviamente sabemos que en la iglesia este tema es un poco espinoso, vamos a poner, por no decir tabú. Muchos dicen, eso no es de Dios. Primero, ¿qué fue la que le llevó a estudiar de nuevo? Porque dejó un proceso sin estudiar. ¿Qué la llevó a estudiar y por qué psicología? Ok, a mí me gusta mucho leer, investigar, pero Dios sabe que me gusta mucho ayudar, ¿sí? Desde mi trinchera, ¿no? Y dije, Señor, tú me hiciste consejera, nosotros nos preparamos para ello. Por eso se nos certificó, de hecho, no es porque Martín y yo nos impusimos, nosotros estamos certificados por un ministerio llamado MIM y que es internacional. Y entonces, dentro de este ministerio que va arriba de 18 años, me empezaron a buscar mucho para consejería. A mi esposo también, en lo que era pareja y en lo individual, las mujeres conmigo. De repente me empezaron a buscar también varones, pero decían no, que en lo que es ministerio, dentro de lo que es formato iglesia, van con mi esposo, y es el acuerdo que tenemos mi esposo y yo, no, varones contigo, las varoncitas conmigo. Entonces, que también quiero que si por favor puede atender a mi hijo, que va, ok. Entonces ya como pastores, porque también tenemos el ministerio del pastorado, dije, ok, puedo atenderle a su adolescente y yo dentro de mí dije, Señor, yo quiero también estudiar, no sé, cuando yo estaba en los juzgados penales me gustaba mucho cómo defendían, ¿sí? Los derechos de pues todos los que estaban llevando un proceso. Pero de cierta manera decía, ay, sí, o sea, sí me gusta, pero a la vez no, porque, veía tantas cosas tan atroces que... no podría defender eso. Es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, y me gusta mucho todo lo que es la enseñanza. Yo entré a trabajar en lo que era una escuela y ahí trabajé 10 años, ¿no? En una institución educativa, entonces dije, bueno, me voy a ir por el área educativa. Pero me dije, Señor, confírmame o sea, porque yo ya estoy por tomar una determinación. Y me empezaron a llamar con la psicóloga Erika, y yo, no, disculpe, o sea, soy Erika, pero no soy psicóloga. Es que me recomendaron a la psicóloga Erika. Y yo, ¿quién les dijo que era psicóloga, no? O sea, yo no soy psicóloga. Es que me la refirieron porque dijeron que pues, usted trabajaba muy bien y que bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, la honra de Cristo, no sé qué, pero no soy psicóloga. Recibí varias llamadas refiriéndose conmigo como psicóloga. Entonces, a mí hace muchos años, hubo una persona que oró por mí y me dijo, estaban hablando en lenguas y había traducción, me dijo, el Señor dice que tú vas a sanar, entonces que tú tienes el don de sanidad. El Señor dice que tú vas a sanar, el Señor dice que tú tienes el don de sanidad. Dentro de lo que hablaba decía todo eso, ¿no? Un mensaje muy particular, pero dentro de lo que les puedo decir, ya también me decía esto, me lo reconfirmó, o sea, me lo dijo, pero a la vez me lo reconfirmó. Y yo orando, pidiendo confirmación del Señor, me dijo, sanar almas. Amén. Entonces dije, Señor, ya entendí. Entonces es esto. Cuando yo entré a la universidad, no, hombre, había debates muy edificantes. Y siempre me pedían mucho que yo pudiera abordar ciertos temas, porque yo realmente ya había estado en el campo, o sea, yo ya trabajaba. Entonces, cuando llegamos al módulo familia, al módulo lo que era el desarrollo del niño, entonces, o sea, todos los conflictos que se dan debido por la formación que tienen en el seno familiar, todo eso. Entonces, para mí ya era pan comido. Y yo la verdad la universidad la disfruté mucho,
pero mucho de ello yo ya lo había trabajado en campo, se puede decir. Okay. Entonces, a veces era así como que no quería participar tanto porque aquí entre nos caes gordito a veces cuando, entonces dije, Señor, dame la gracia. Entonces, alumnos a ver, Erika, ¿qué escuchen, puedes aportar, Erika? Entonces, dije, Señor, esto es lo mío. Entonces, si entendemos qué significa así como, inicialmente poder al estudio del alma, para sanar el alma, y algo que a mí me enseñaron desde el primer trimestre que yo entré a la carrera, que yo la amé y la sigo amando, respeto quienes tengan la otra postura sobre esta carrera, pero para mí ha sido de mucha bendición. Yo entendí que esta carrera es para ayudar al buen funcionamiento de la gente, ayudarles, somos una guía. Y tú, a través del Espíritu Santo, ¿qué eres? Eres una guía, ¿sí? Entonces, yo en esta carrera he podido trabajar con herramientas también de fe, porque dentro de lo que yo trabajo, usas tus estrategias. Sí. Y Dios me ha permitido trabajar con gente atea que sale creyendo en Dios. Gloria a Dios. La verdad, entonces yo he visto tantas vidas restauradas para la gloria de Cristo, y yo digo, Señor, gracias, porque esto a mí me apasiona tanto trabajar con la gente, me apasiona mucho el hacerle ver a la gente que no es algo, es alguien y muy amado, sobre todo por Dios. Entonces, que empiece la gente a valorarse, a quererse, y ya de ahí a ver una proyección con los que le rodean. O sea, para mí es lo máximo. O sea, me apasiona ya terminar un proceso sabiendo que la gente ya valora, ya ama su vida, porque yo trabajo situaciones de intento de suicidio. Entonces, cuestiones muy, muy, muy cruciales, ¿no? Pues ustedes, yo creo, ya saben todo lo que se trabaja en esta área, ¿no? Digo yo porque yo trabajo lo clínico. Y Dios me ha permitido tener esa sabiduría para poder dar un aliento de esperanza, que la vida puede ser diferente. Sí. Entonces, no, definitivamente no me equivoqué. No. De hecho, lo platicábamos con la entrevista con Pastor Hernán, donde hablábamos de esa situación que usted me llegó a explicar, que somos seres tripartitos y muchas veces dejamos las emociones y el alma y todo lo queremos recurrir a la fe. Y sí, nosotros creemos en Cristo y que Él nos salvó, pero también tenemos que aprender. Pero si no trabajas el alma, que son tus emociones, está incompleto ese trabajo, que es lo que yo a toda la gente le trabajo, eso iniciando procesos. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ¿quién lo trabaja? ¿Con quién lo sanas? Con Dios. El ¿sí? Espíritu Santo, claro. La cuestión del alma, ¿con quién debe ser? Con Jesús. El alma son las emociones. Las emociones. Se terminan de trabajar en el trabajo psicológico. Y la cuestión del cuerpo, si se enferma, con el doctor, con el médico, ¿sí? Entonces, obviamente el alma lo sana Cristo, lo sana, pero Dios puso medios, así como puso los medios en la medicina. Claro. ¿Okay? Aquí están los psicólogos. Yo no sé por qué muchos médicos pelean con la psicología, porque la psicología son herramientas que si las usas bien, no las antepones. Enfocado a Cristo. Pues. Exactamente. Entonces, sanando las emociones, que el tipo de terapia que yo trabajo, que es cognitivo-conductual, si tú cambias tus pensamientos, sanas tus emociones, híjole, o sea, tu conducta es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Qué es lo que decía Pastor Hernán? O sea, ¿cómo es que si aceptas una aspirina, si aceptas una paracetamol, y ¿por qué no dices dónde está la fe ahí y no llevas esta situación de un apoyo específico, alguien capacitado, y obviamente tiene que ir de la mano de Cristo? Ahora, tienes que, en lo que es el espíritu, tienes que estar bien conectada en el espíritu con Dios, que es el que te da la vida. Pero si tú entiendes que para trabajar la sanidad de las emociones se necesita voluntad, pero necesitas fuerzas sobrenaturales, y es donde yo entro trabajando con las cuestiones de Dios. Nosotros no tenemos muy permitido, o sea, de hecho no tenemos permitido establecer creencias, pero insisto, hay estrategias para trabajarlo. Y Dios me lo ha permitido sin que nadie diga, ay, es que a mí me estaba de alguna manera llevando, me doctrinó aquí. No. Entonces, de hecho, a mí me llegó una muchacha, es que mamá quiere que tú me convenzas. No, le digo, yo aquí no convenzo a nadie. Sí, yo te doy herramientas y tú decides. Sí, entonces, pero obviamente, insisto, sí trabajo estrategias. Y esas estrategias se dan a través de la inteligencia que Dios te da y que a todos nos los da. Exacto. De hecho, para trabajar tu pastorado, tú tienes que trabajar estrategias.
Y si tú quieres ver un pueblo vivificado, me hacían una pregunta, a ver, lo de qué está pasando hoy en día, que están muy sorprendidos por el avivamiento y todo eso, le digo, ok, le dije, yo no sé por qué se sorprenden, porque el pueblo de Dios tiene que estar vivificado, porque el Espíritu de Dios, ¿qué nos da? Vida, ¿sí? Y eso nos tiene que mantener motivados, estimulados a hacer un trabajo con alegría, con gozo, ¿sí? Entonces, digo, gloria a Dios que está pasando todo esto, pero es algo que siempre tiene que pasar, pero esto que se está cumpliendo, iglesia, despiértate, exactamente. Ahora, algo que sí quiero yo hacer mención es que lo hablo mucho con mi esposo, digo, créeme que yo he llorado terminando, ya se dieron cuenta que soy una persona muy emotiva, ¿verdad? El Señor me trabajaba al 100 y bendigo a mi Cristo cuando estoy en terapia, porque a veces que estoy con el nudo en la garganta de las situaciones tan tremendas que me toca atender, que las situaciones más tremendas que he atendido son del pueblo de Dios. Sí, las más tremendas. Entonces, desde violaciones, entrando en violaciones que son incestos con abuelos, con padres, con padrastros, entre los hermanos, entre la misma grey, o sea, y situaciones recurrentes, que no es de una sola vez, o sea, situaciones, híjole, el intento de suicidio porque papá y mamá están en una situación de divorcio con mucha violencia, o sea, situaciones muy tremendas. Ajá. Ya he atendido 2 personas que ya han venido, una de ellas del Hospital de Salud Mental, ya con que de milagro vive, ya trabajé su proceso. Otra personita también que venía bastante lastimada de su cuerpo por intento de suicidio. Entonces, gente de la iglesia, yo digo, yo les he dicho, ¿de qué te ha servido tu religión? Yo no religión, yo sé relación. Exacto. ¿Sí? Y necesitas una convicción y en quien puede tomar el control de tu vida y de cualquier situación. Entonces, ahí sí me ha tocado hablar bastante fuerte. Pero yo digo, entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Porque muchas veces nos educamos a negar cosas simplemente sin cuestionar. Y Dios nos dio un razonamiento para empezar a analizar y meditar, pero vamos siguiendo patrones, porque alguien nos enseñó, pero ni siquiera volteamos a la Biblia. Y eso es algo si no volteas a la Biblia, si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Matrimonios separándose, ya tomando decisión, porque ahorita tengo yo matrimonios que ya están así como que dándose la última oportunidad, y afortunadamente que se están dando la oportunidad de trabajar en sesión, porque ya sienten no amarse. Y yo para empezar les digo, a ver, ¿qué es el amor para ti? No me saben decir qué es el amor, y son gente que tiene 18, 20 años en la iglesia, ¿sí me entienden? Entonces yo digo, ¿qué han aprendido? ¿De quién han aprendido? Sí. Entonces yo sí les digo una frase que a lo mejor para algunos es ofensivo, pero sí esa reflexión, hay que nacer de nuevo. Sí. Hay que nacer de nuevo, porque no puede ser posible que si tenemos un Dios de amor, tú no entiendas el concepto amor. Y obviamente, si no lo entiendes, no lo vas a vivir. Y tú no lo vas a vivir en ti, menos lo vas a transmitir. Tú no puedes dar algo que no tienes. Exacto. Entonces, la gente que no se ama también no se perdona, porque hay gente que ha sido muy dura consigo mismo por situaciones muy lamentables que han vivido o se permitieron. Entonces, todo ese rencor o resentimiento que traen guardado, porque culpan a papás, abuelos, de qué sé yo, ¿no? A veces hasta los pastores, porque algunos crecieron hasta casa de pastoral, y todo ese odio, resentimiento van y lo descargan con la mujer, y por eso también hay tanta agresión, tanta ofensa, tantas situaciones ahí. Y que digo yo, híjole, no todo el tiempo voy a decir los pastores no saben hacer un trabajo, pero hay cuestiones y situaciones tan cruciales que les cuesta trabajo abrirse y comentárselo a sus pastores. Entonces, por eso nosotros sí exhortamos mucho que se preparen para la consejería, porque y sobre todo la discreción. Nosotros tenemos el pacto de confidencialidad, claro. Es algo que por ley lo tenemos, pero es algo que también se tiene que trabajar en el ministerio, porque hay gente que no quiere abrirse con sus pastores porque se divulga. Entonces, pero la gente se está ahogando en sus problemas. Pero si tenemos un Cristo que dijo que tenemos que dejar todas las cargas sobre él, pero no saben cómo hacerlo, entonces ahí es donde, si a nosotros nos permiten, por ejemplo, en su servidora, yo les ayudo que vayan soltando todo eso. Y a mí me toca ver llorar a quien ni se imagina. O sea, es raro una persona que me llega a sesión y que no llora. Porque es una forma que vivan su catarsis para poder ser sanados, liberados de todas las situaciones tan cruciales que traen. Sí.
Entonces, pues yo bendigo a Dios por todo lo que me ha permitido vivir y pues los años que me tenga sobre la faz de la tierra, que me permita ser una sierva útil. Sí, a mí esa frase, no, yo soy una sierva inútil, yo no quiero yo considerarme así, Señor, ayúdame para que realmente sea diligente y que pues realmente también mi vida respalde todo lo que yo esté haciendo, ¿no? En santidad, porque cuando tú te ordenas con el Señor, eres un instrumento de bendición donde quiera, en tu profesión, en tu ministerio, ahí en tu casa, en la sociedad. O sea, donde quiera vas a ser un instrumento que va a impactar otras vidas. Y yo quisiera cerrar con esta pregunta, su opinión, o qué consejo más bien, ¿qué consejo le daría a estas mujeres en la fe que empiezan en el ministerio y no saben cómo desarrollarse como ayuda idónea, no saben desarrollarse? A veces dicen, el ministerio es de mi marido y yo apunto y aparte, o porque esto es conjunto, esto es algo, un trabajo, un matrimonio, somos una sola carne, como se han dado en varias sesiones en la consejería. ¿Qué consejo le daría a aquellas mujeres que dicen, mi marido está iniciando el ministerio, es mi marido? No, ¿qué consejo le da? Porque ese ministerio es para los dos. Pues el consejo es que se adentre la Escritura, ¿sí? Porque en la Escritura está establecido, los dos son uno, y todo llamado es en conjunto, ¿sí? Y obviamente hay funciones, ¿no?, que le corresponden al hombre, funciones que le corresponden a la mujer, pero los dos fusionados son una bomba de bendiciones donde quiera que se planten. Entonces, realmente nos conviene ser ayuda idónea. Dios nos creó como ayuda idónea, ¿sí? Ahora también te voy a decir esto, también está en que el hombre acepte la ayuda idónea, porque si hay hombres que dicen, claro, es mi ministerio, es mi llamado y tú te vas a encargar de la cocina y tú, no, es el llamado. Obviamente yo sí soy de la postura, el hombre es el pastor, yo soy la esposa del pastor, pero yo le ayudo al pastor, ¿sí? Entonces, él no fuera pastor si no tuviera una ayuda idónea. Amén. Y yo soy su ayuda idónea, porque dentro de los requisitos para pastor dice que tiene que ser hombre casado y que tenga en orden su casa. ¿Sí? Entonces, pues ahí yo me tengo que ordenar en lo que Dios estableció, que yo tengo que apoyar ese pastorado, ¿ok? Para que pueda crecer y pueda fructificarse. Y sobre todo, la mujer como ayuda idónea, pues tiene que también instruir juntamente con el sacerdote, que es el pastor, para que en familia sirvan al Señor, porque es muy evidente que a veces está el pastor y la pastora, o a veces nada más el pastor, pero si el pastor y la pastora ya fructificaron teniendo hijos, pues tienen que trabajar en familia. Y dice, uno de los requisitos es que tengan orden a su familia, y ellos tienen que ser ejemplo de servicio, el esposo, la esposa y los hijos. Y cuando hay un ejemplo, ¿sí?, vivo, no necesitas estarlo hablando, ya que es evidente, hay una proyección, ¿sí? Porque ustedes pueden ser inspiración para otras familias. Entonces va el hombre y dice, ¿sabes qué? Está la esposa, veo como sus hijos, o sea, y yo anhelo tener una familia así. Entonces tú también te puedes ser un causal de motivación a otras familias para que vengan y se ordenen como Dios quiere que sea. Amén. Amén. En matrimonio y para toda la vida. Amén. Amén. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así es. Amén. Entonces, pues hay que ir tras el rescate de los matrimonios, tras el rescate de la familia, porque estamos en tiempos muy cruciales donde la nueva generación ya no quiere casarse, donde la nueva generación menos quiere formar familias. Entonces, si la iglesia no trabaja esto, no rescata ello, ¿qué va a pasar con nuestras nuevas generaciones, no? Y ahorita la generación no del futuro, del presente, que son los jóvenes, desgraciadamente estamos viviendo cosas muy terribles. Y yo creo, ya para cerrar te voy a hacer una mención. Mi hijo y mi hija, dentro del ministerio, ellos conocieron muchos jovencitos, y muchos de esos jovencitos estuvieron en familias disfuncionales. Estoy hablando familias disfuncionales de iglesia, de muchos de ellos tuvieron hasta ministerio. Y lo más lamentable que estamos viendo hoy en día es que ellos empezaron a trabajar, o dejarse trabajar por el enemigo, y pues ya algunos ya se casaron, hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces ahorita estamos en tiempos donde... a lo malo le llaman bueno. Exactamente. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia en la instrucción de qué le estamos enseñando a los padres? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de seguir instruyendo, no nada más cuando son niños, sino cuando están adolescentes, que es la etapa más crucial, si es donde yo me enfoco más. Obviamente, todo lo que se vive en la niñez marca toda la vida,
pero el rescate es en la adolescencia y la juventud. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita la iglesia, o tú como padre que eres parte de la iglesia, para que tus hijos no entren en la confusión, ¿sí? Exacto. Y ahora se sienten amados, ¿sí? Ya no nada más atraídos, sino amados por el mismo género, ¿sí? Y ahora resulta que ahí encontraron el verdadero amor y entran pues en la confusión. Y ya no nada más en juntarse, sino ya en un estado civil, ¿no? Entonces, y ya exigiendo derechos y todo, cuando tú sabes que esto ya es abominación ante los ojos de Dios. Y una frase que yo he usado mucho, que también ha sido criticada, pero es más que nada es para reflexión. Aquí no hay de más, somos padre de bendición y madre de bendición, o padre de maldición y madre de maldición. Si tú no instruyes y no corriges conforme la palabra, te estás convirtiendo en padre y madre de maldición. Entonces, si verdaderamente amas a tus hijos, yo creo que no los quieres ver en un lugar de tormento que está preparado únicamente para los que se rebelan. Entonces, hay que trabajar arduamente en algo que ya es el día a día. Sí, es algo, el mundo lo quiere hacer común, algo cotidiano. Exactamente. Entonces hay que estar muy alertas. Wow, pues una gran bendición esta plática. Gracias, pastora, le voy a decir. Esposa de pastor o pastora. Yo creo que el término es lo secundario, sino la función en que se ejerce. Y lo ha hecho usted conforme a la voluntad de Dios. Ahorita bendigo su vida. Eso me dijo un pastor. Entonces te rechaza el pastorado. No, lo más mínimo. Si me dices, no me molesta, pero realmente yo siempre me voy a presentar como el esposo de pastor. Si tú me dices pastora, no me molesta, pero realmente yo te voy a decir, yo sí le doy el lugar a mi esposo, el lugar que le corresponde. Pues fue de grande bendición. Espero que esto sea también de bendición para los que están viendo. Suscríbanse, dale like y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y bendiciones. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima.